Doris, ¿cómo te está? ¿Cómo a tus órdenes? ¿Cómo se llama usted? Eh, Mi nombre es Carlos Joaquín, República Dominicana, eh, abogado, Abogado en ejercicio. claro. Ok, entonces vamos a proceder a una preguntita. ¿Qué piensa usted sobre la criminología? O sea, ¿qué es la criminología para usted? La criminología es una ciencia importante que básicamente su función es estudiar el delito en funciones de su autor, del victimario y sobre todo de sus consecuencias como control social. Es función esencial de la criminología. Por lo tanto, su definición tenemos que enmarcarla como una ciencia que verifica y estudia el delito y el crimen desde el punto de vista de su autor, victimario y su consecuencia en el ámbito social. Muchas gracias, licenciado. Eh, ¿Cuál es el patrón del comportamiento entre los adolescentes y los adultos? Generalmente es un patrón distinto porque el patrón que se da en los adolescentes generalmente tiende a ser consecuencia de un entorno social y sin dejar de decir de que pueden ser también causa endógena y exógena. Entiéndase como causa endógena aquella que por su naturaleza del ser humano tienden a crear situaciones de desorden social como consecuencia del ámbito físico endógeno de la persona, de sus características naturales y las causas que son exógenas, que salen ya fuera de lo que es el ser humano como tal, que pudiese generar algún tipo de alteración, pues son aquellas que se dan en el entorno del crecimiento del adolescente, de la formación, del modelo que tengan ellos para reproducirlo en el ámbito de su vida social, que podría generar un patrón desordenado y que como consecuencia entonces tener una delincuencia juvenil. En cambio, el patrón del adulto es un patrón más consciente, que también podrían darse las dos causas que había explicado, la causa endógena y la causa exógena. Sin embargo, en esta parte del adulto, en cuanto a la causa exógena, o sea, la causa de su entorno, de su medio ambiente, de su trayectoria de vida, ese patrón tiende a ser con características distintas, más que a veces un desorden en términos de un patrón normal en el trayecto, por ejemplo, de su vida, que podría mostrar un patrón un poquito más formal que llegaría a confundir desde el punto de vista de quien lo observa, en razón de que usted pudiese tener una persona con un patrón que parecería que no tiene ningún tipo de desorden que genere consecuencias sociales que infrinjan la norma y que crean un delito. Y esa persona sí tiene ese patrón, pero con características distintas como se desarrolla en el adolescente. Muchísimas gracias, licenciado. Concepto penal y concepto criminal del delito. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? El asunto se da es que en el delito, en términos criminológicos, o el hecho mismo como tal, hasta que no genera una norma que permite establecer sanciones, no se puede llamar delito. Sin embargo, el hecho como patrón existe. Ahora, si ese hecho no se configura en una norma jurídica, por lo tanto, entonces no puede constituir un delito. Por eso el ámbito penal, o sea, ciencias penales,
estudian y establecen las diferentes sanciones como consecuencia de la infracción a la norma establecida para constituirse en delito de hecho. Ok, perfecto. ¿Y en qué va ligado el comportamiento del delincuente? O sea, ¿qué piensa el delincuente? ¿Cómo va ligado? Algo así. Bueno, eso tiene que conectarse con la característica, con el origen, desde qué punto de vista se puede ver el delito, o sea, la causa del delito. Si son causas endógenas, entonces tiene que hacerse un estudio psicológico, y ahí estamos ligando ya la psicología al ámbito criminal de la persona, para hacer un estudio cuáles son las consecuencias que generaron esa alteración, que generaron la infracción de la norma, y la causa que son ya exógenas, que es el patrón que le está mostrando. El patrón que le está mostrando entonces va a decirnos a nosotros cuáles son las causas que está generando ese desorden en ese adolescente o en ese adulto que lo lleva a infringir la norma. Ok, perfecto. El licenciado, según la teoría de Lombroso, dice que la conducta delictiva del criminal tiene mucho que ver con la ADN, o sea, con la sangre, con la genética. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, evidentemente que cuando Lombroso estableció esa teoría, quizás no estaba tan desarrollada la ciencia. Sin embargo, ahora es más sensible verificar que la teoría de Lombroso tiene fundamento. Y por eso le hablaba de las causas que son endógenas, que son las causas que vienen con la persona misma, que es lo que se refiere a Lombroso sobre el asunto del ADN, que tienen causas que son naturales de esa persona. Pero hay que verlo desde este punto de vista y entender que cuando Lombroso está hablando de causas que vienen como consecuencia del ser humano como tal, o sea, que se pueden verificar mediante el ADN, que es un método científico, se puede verificar, se está tratando de establecer son causas biológicas que podrían alterar la forma normal del ser humano, y que como consecuencia de esa alteración se podría entonces caer en la comisión de un delito. Se podría entonces esa persona llevar o tener como consecuencia el patrón criminal. Pero como tal es la causa natural que él tiene, que le genera un desorden. Ahora, si ese desorden que genera esa causa en la persona no es tratada de manera adecuada y a tiempo, entonces eso sí trae consecuencias de delito y de crimen. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no es la causa que real y efectivamente podría llevar a que esa persona tenga un patrón criminal, sino es la falta de tratamiento. Porque una persona que tenga, por ejemplo, una discapacidad, que en un momento determinado tenga una interdicción que le genere un desorden que de una u otra forma podría crear una situación que conlleve un delito, si eso es prevenido o tratado a tiempo, no se da el delito. Por lo tanto, el patrón criminal de esa persona nunca se va a conocer, porque se conoce cuando ya se materializa lo que genera la causa de su desorden biológico. Perfecto. Licenciado, ¿y cómo influye la sociedad a la delincuencia que se está viviendo hoy en día? Bueno, vuelvo y lo conecto con esos son los que hemos denominado la causa exógena, que ya están fuera de él y que él la logra a través del entorno social.
¿Tiene que ver la familia con esta consecuencia de tanta criminalidad? Todo el entorno social, la familia, las amistades, todas las instituciones educativas, todo el entorno social que constituyan causas exógenas necesariamente tienen que influir en un patrón determinado que pudiese generar un patrón criminal. Muchísimas gracias, licenciado, por su colaboración. Es todo, gracias. Gracias a usted.